si fallece tu familiar y no dejó Sí. testamento, ¿Qué ¿qué vas a vas a hacer? hacer? Y sobre todo porque en vida ese familiar te dijo, mi hijo, mi hija, construya en ese pedacito de terreno Ajá. su casa ahora que ya se juntó, que ya se casó, que ya formó su familia. Y construiste tu casita, pero Sí. resulta que ese familiar, dice Google, Sí. tiene más hijitos fuera de un solo lugar con una pareja. Es decir, tuvo varios hijitos Varios hijitos. y murió intestado. Pues resulta que tu construcción está bailando, valga la expresión, porque seguramente cuando se abra la sucesión intestamentaria, todos esos Sí. otros hijitos van a decir, oye, yo tengo derechos hereditarios porque el familiar era mi papá, mi mamá, según sea el caso, y por lo tanto tengo derechos hereditarios a esa propiedad. Bienvenidos a su programa de Conexión en Línea, Unión Campesina. Entonces es bien interesante Sí. qué hacer, quiénes tienen derecho a heredar los bienes de la persona que en vida no dispuso de ellos para después de su muerte a través de un testamento o a través de una donación. Lo que sugiere es una donación de la nuda propiedad con la reserva del usufructo vitalicio. ¿Qué quiere decir eso? Que mientras la persona viva puede usar y disfrutar el inmueble. Una vez que fallezca, el nudo propietario adquiere el derecho de usar y disfrutar y por lo tanto puede disponer de la casa. Entonces, eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy. ¿Qué Muy diferencias hay interesante. entre la donación, la diferencia entre un testamento y una donación? O sea, ¿cuáles serían las ventajas y Y desventajas de cada desventajas. uno? Y si se puede revocar. Porque, por ejemplo, el testamento, no sé, en el último minuto, si está bien de sus facultades, pues puede decir, no, pues siempre no va para el hijito, sino para la hijita, o para el vecino, o para la persona que quiera, ¿no? Claro, Y en el caso de la donación, ¿también se puede revertir? O sea, ¿cuáles serían esas diferencias claro que sí. para conocerlas? Definitivamente tenemos que analizar cada caso concreto. Vaya, si tenemos la certeza, porque así lo es, que solamente tuvimos una familia, que solamente mis hijos son los de esa familia, Ujú. los de mi pareja, entonces si no hago testamento, lo adecuado es hacer. Si no lo hago, tengo la certeza que los únicos herederos son precisamente mis hijos, mi pareja, mi esposa, mi esposo, que tengo. Entonces, pero cuando hay esa incertidumbre por esa certeza de que papá tuvo hijos fuera de un solo lugar y a lo mejor hubo algunos que no reconoció, pues voy a tener la certeza que cuando papá ya no esté, pues hay la posibilidad de que todos ellos reclamen lo que conforme a derecho le reclamen. Entonces, el testamento es disponer en vida de tus bienes para después de la muerte. Ujú. ¿Ese testamento se puede revocar? Sí, se puede revocar las veces que sean necesarias. Claro, para revocar el testamento o para hacer un testamento, el mismo notario va a certificar, va a hacer constar que la persona, el testador, tiene las facultades físicas, psicológicas adecuadas para poder hacer ese testamento. Y cuando hagamos testamento tenemos que analizar si el testador está casado o no está casado. Ah, ¿eso cambia? Eso cambia, ¿por qué? Porque si estás casado y casado bajo sociedad conyugal, quiere decir que tú solamente eres propietario del 50% de los derechos de propiedad de ese inmueble, porque el otro 50% por sociedad conyugal le corresponde a la pareja. Por lo tanto, la pareja tendrá que hacer su testamento respecto del 50% de los derechos de propiedad que le corresponden y papá su 50%. Que lo ideal es que ambos coincidan Ujú. en a quién le van a dejar la propiedad. Y sugiero que eso sea de manera adecuada, de manera objetiva. Sabemos que como papás a todos los hijos los queremos, pero sabemos que hay hijos
que se han desarrollado mejor, habrá hijos que no, y Son hijos generalmente... de su... Y generalmente se apoya a aquel hijo que vemos que lo necesita más. ¿A qué voy? Por ejemplo, si tenemos un departamento y solamente tiene 2 recámaras y tuvimos 3 hijitos, pues el dejarles en testamento o dejarles el departamento a los 3, muchas de las veces, en vez de generar una estabilidad, dejamos problemas. Porque ya los 3 hijitos pues ya son casados con sus parejas, sus hijos o definitivamente su mascota. Y pues no van a poder coexistir, convivir en ese departamento. ¿Y en ese caso qué se hace? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué sugiero? Uno, de manera objetiva, déjenlo a un solo hijo, al que ustedes consideren, para evitar precisamente ese conflicto después de que ya no estemos. Punto segundo, pues de igual manera, conscientes de que no van a poder estar todos los hijos por las ideas, porque además de que los hijos piensan, sienten y actúan diferente, pues ahora imagínense cuando esos hijos ya se casan. La ideología de cada pareja va a ser bien diferente y entonces eso se vuelve una jaula. ¿Sí? O Valga- una olla express que Exactamente, que en cualquier explota. momento explota. Entonces, todos esos puntos, con respeto, con cariño, es importante que tomemos en cuenta para dejar, incluso a través del testamento, además de una certeza jurídica, una armonía entre las personas que yo estoy decidiendo dejarle. O bien, si sabemos que hay varios hijos, hay alguna situación, saben que después de que yo ya no esté, ¿qué es lo que considero? Que se venda la casa, con el producto de la venta, se reparten entre ustedes por partes iguales. Pero si no hay testamento y hay una donación y hay 3 hijos y la donación es a un solo hijo, Así es. ¿qué pasa ahí? ¿Qué es lo que pasa? A través de la donación, que es otra figura de transferir la propiedad, yo decido a qué hijo le voy a dar en donación esa propiedad. Ahora, la donación puede ser revocable o irrevocable. Lo revocable, como su nombre lo indica, si hay alguna situación incluso de ingratitud o la persona donante cae en una situación económica que dices, oye, es que necesito para mi propia subsistencia, puedo revocar la donación y vender esa propiedad. ¿Por qué? Porque mi situación económica es tan apremiante que necesito revocar la donación. Pero, ajá, digo, relacionado con esto. Sí. O sea, si se le queda a uno de los hijos y los otros 2 hijos se pueden inconformar. Bueno, fíjate, pueden inconformarse, pero no tiene más allá que esa inconformidad, porque quienes tienen el derecho de decisión, los propietarios. ¿Y quiénes son propietarios? Papá y mamá. Y entonces por ahí cierras cualquier objeción y se cumple tu disposición de donarle a tal hijo o a tal persona. Muchas de las veces llega un momento en el que quienes más apoyan a las personas adultas no son los hijos. A veces es el vecino, la vecina o alguien que nada que ver con la familia, ¿no? O muchas de las veces el hijo o la hija que más pendiente está del papá, de la mamá, del familiar, es el familiar el que más se queja. No, es que no me da de comer, es que no me esto, es que... Entonces, es bien interesante esa situación, ¿no? Por ejemplo, abogado, por ejemplo, es un caso real, digo, todavía no se muere el sujeto, pero este señor, bueno, se casó la primera vez, tuvo 2 hijos, después se fue de la ciudad y por allá se encontró otra señora y tuvo otro hijo y luego se juntó con otra señora, y juntados, ¿no? O sea, unión libre, pues, para que no se oiga tan feo. Y tuvo otro hijo y luego, ¿cómo va la historia? Y luego Tuvo varios hijos. tuvo varios hijos y varias mujeres. En este caso, la primera esposa, o sea, la esposa con la que están todos los documentos, ya murió.
Pero como andaba en otro pueblo, se casó también por el civil con otra señora. Entonces ahí cuando se muera, ¿qué onda? Aquí, ¿qué? O sea, la del civil, ¿no? Imagínate, La, ¿no? la que se casó al civil y todavía vive, y luego si vive con con otra mujer, ahí ¿qué onda con la casa? no, pues es una situación jurídica muy interesante, ¿no? Punto número 1. Cuando el señor fallezca, todos los hijitos reconocidos tendrán derecho a todas las propiedades que estén a nombre del señor. Punto número 2. En cuanto a las parejas, la ley ha cambiado muchísimo. Ahora tendríamos que ir haciendo como que cortes. De tal fecha a tal fecha, con la esposa adquirió estos bienes y estaba casado bajo sociedad conyugal. Por lo tanto, le corresponde a la esposa que estuvo viviendo con un domicilio común y permanente, de tal fecha a tal fecha, todos esos bienes es a la esposa. Pero la otra persona, que ahora fíjate que ya no es adecuado decir amante, que quién sabe qué era eso, ¿verdad? Pero ya no debe de decirse porque ahora es el derecho humano a la libre determinación. Pero entonces, ¿qué sucede? Que ya la persona termina el domicilio en común y permanente con esta persona e inicia un periodo de un domicilio común y permanente con otra persona. A la otra persona le corresponde los bienes que hubieran adquirido en ese periodo de tiempo. Y entonces así nos tenemos que ir viendo, porque ahora la ley establece, anteriormente el concubinato era la unión de dos personas que estando solteras decidían no casarse y que vivían como marido y mujer. Pero resulta que en esa unión puede ser que los dos hubieran tenido un matrimonio anterior, pero no divorciados, o que uno de los dos estuviera casado. Pues ya la ley entiende como concubinato que ya no nos vamos a ir a que si está uno de los dos casado o no. Es el domicilio común y permanente. Y si tienes un domicilio común y permanente, tienes derecho incluso a alimentos, tienes derecho incluso a una sucesión intestamentaria. Por eso es tan interesante en el ejercicio de ese derecho humano a la libre determinación, de tener las parejas que quieras, de tener los hijitos que quieras, pero sí de manera responsable ir determinando esos aspectos. Por eso es que en la donación incluso también se puede revocar por ingratitud. ¿Qué quiere decir eso? Tú le dejas tu propiedad al hijo o la hija más bueno, al que siempre está dedicado. Pero las circunstancias cambian, los tiempos cambian, las personas solemos cambiar conforme a la edad que tenemos y resulta que ese hijo ahora es el hijo. ¿Y cómo cambió? Y más cuando se casó o tiene pareja, o ahora no tiene pareja, pero circunstancialmente las cosas cambiaron y ahora es ingrato. Por ingratitud, es ingrato porque no te procura. Sabe que estás enfermo y no te acompaña. Sabe que tienes que ir a la consulta y te deja ir solito o solita. Sabe que requieres de ese apoyo económico y no te apoya, teniendo las posibilidades. Por lo tanto, o incluso a veces te genera algún tipo de violencia. El abandono de persona hacia los padres adultos también es un tipo de violencia. Abandono de persona. Entonces, por esas razones, una donación se puede revocar por ingratitud. Eso tiene que haber a través de un juicio, materia civil, acreditar la ingratitud y que sea procedente la revocación. ¿Y cómo se acredita una ingratitud? Una ingratitud, pues precisamente porque hay un abandono de persona, incluso una denuncia donde no te da el cuidado, la atención que ahora como padre adulto requieres, que además te violenta y que cuando te ve, pues incluso hasta te ofende, ¿no? Gracias por escucharnos. No te pierdas la próxima emisión de Conexión en Línea Unión Campesina en Así lo dice Puebla.
Dale like a este video y compártelo a quienes creas que le puede interesar. Suscríbete y activa la campanita para que no dejes de ver nuestro contenido. Hasta la próxima.